Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver cómo podemos implementar nuestro objeto colador ya directamente en nuestro editor de código. Para esto vamos a iniciar un nuevo proyecto que lo vamos a llamar colador, solo para efectos de identificar el proyecto. Vamos a hacerlo en lenguaje Java. Vamos a tener un constructor del sistema de Maven, o un gestor de dependencias de Maven, y vamos a utilizar el Java Development Kit de Coreto 17 de Amazon. Y le damos finalmente Create. Y le decimos que en esta ventana. Aquí ya se nos vuelve a abrir todo el proyecto. ¿Sí? Y vemos que se nos abre pues las carpetas que siempre se construyen en un proyecto de Java. Entonces tenemos nuestra carpeta source, está el main. Tenemos nuestra carpeta Java, dentro de esto ya nuestro paquete. ¿Sí? Y finalmente nuestra clase principal, que es nuestra famosísima clase main, con este método por defecto que es el public static void main string args. Y aquí ya por dentro de nuestro método main, nuestro famoso system out print ln, que es hello world. Listo, una vez teniendo la clase principal, recordemos que todo en Java es una clase, es decir, todo tiene que estar dentro de una clase. Entonces, para nosotros construir nuestro objeto colador que teníamos en los ejemplos previos, tenemos que construir precisamente una clase que va a ser como el molde que posteriormente nos va a decir cómo construir los objetos. Para esto nos vamos a ir aquí, clic derecho, le vamos a dar una nueva Java class, y para que no se les olvide, siempre las clases tienen que empezar con letra mayúscula. Entonces colador le voy a poner a mi clase, le doy enter y automáticamente ya se me construye mi clase colador. Vamos a eliminar, a borrar este de aquí, simplemente para tener esto un poco más limpio. Y vemos que ya tenemos nuestra public class colador. Entonces veíamos, si recordamos, que nosotros teníamos propiedades, ¿sí? de los objetos. En este caso, pues la clase va a ser quien va a instanciar los objetos, por lo tanto van a ser propiedades que están dentro de la clase y que las construíamos primero con un modificador de acceso. En este caso las vamos a dejar public, ¿sí? Y luego teníamos que decirle el tipo de valor, en este caso va a ser string. Y finalmente el nombre de la propiedad, como queramos llamarla. En nuestro caso particular, nosotros teníamos que nuestro colador tenía propiedades como color, peso, diámetro, entre otros elementos. Particularmente teníamos color, ¿sí? Teníamos peso, diámetro, largo de mango y material. Entonces vamos a construir todas estas propiedades. Pero entonces el peso es un entero. Entonces peso, como lo habíamos definido en nuestro diagrama de clases en el módulo anterior, teníamos el diámetro, que también era un entero. Diámetro. Recordemos que todas las sentencias, todas las líneas de código dentro de Java tienen que terminar con un punto y coma. Sin embargo, afortunadamente el IDE de IntelliJ nos ayuda mucho a identificar este tipo de errores. Teníamos el largo del mango, entonces public, largo del mango, y este también era de tipo entero, largo mango, y lo escribo con camel case. Es decir, aquí haciendo entre la división de la palabra pongo una mayúscula y ese sería con camel case. Y finalmente teníamos también nuestro material. Perdón, aquí tengo que decirle de qué tipo es, era string y material.
Listo, una vez definidas nuestras propiedades, ya sabemos cuáles son las características de nuestro objeto. Es decir, Java ya puede entender qué características tiene nuestro objeto. Sin embargo, no la puede construir a menos de que exista un método constructor el cual construya un objeto, es decir, lo instancie. Observemos qué sucede si tratamos de instanciar un objeto de la clase colador. Entonces yo, como en Java, tengo que explicar exactamente qué es lo que estoy construyendo. Entonces voy a decir, oiga, quiero construir un elemento que es de la clase colador. Si se dan cuenta, aquí ya me aparece. ¿Sí? Y le voy a llamar que este va a ser mi colador, no sé, rojo, supongamos. Colador rojo. Ese es el nombre donde se va a almacenar nuestro colador. Es un espacio en memoria, a la larga es una variable. Y aquí le damos new, ahí sí le damos colador y punto y coma. Aquí me deja instanciar el colador, no tengo errores aparentemente, ¿sí? Y si yo corro mi programa y quisiera mostrar los elementos de mi colador rojo, entonces podría pensar que simplemente con la notación punto que puedo acceder a las propiedades de mi objeto podría mostrarlo en consola. Entonces vamos a hacer un SOAP, que significa, es como una abreviación de System Out Print LN, nos ayuda a escribirlo un poco más rápido. Entonces yo quiero decirle, oiga, miremos qué tiene el colador rojo. Entonces miro, traigo mi variable que ya creé, que ya instancié, ¿sí? Y le digo, tráigame el color. ¿Sí? Aquí les doy un tip, con control D duplico las líneas y entonces adicionalmente yo de traer el color quisiera traer también el peso. ¿Sí? Y además de traer el peso, también quisiera traer otras propiedades como el material, ¿sí? Y también quisiera traer el largo del mango. Y por último nos haría falta traer el diámetro. El diámetro. Y aquí tendríamos estas propiedades y aparentemente esto funciona. Corremos nuestro programa y miremos a ver qué sucede en la consola. Ahí se está construyendo el proyecto y vemos que de una vez nos trae null, 0, null, 0 y 0. ¿Por qué? Porque realmente él no sabe qué tiene en esas propiedades, porque no le hemos dado un valor a estas propiedades. Entonces, si nos vamos a la clase colador, podríamos darle algunos valores y en teoría él debería traernos nuestros valores. Entonces supongamos que le vamos a dar aquí que el color va a ser rojo y pues tiene que ser un string, ya que yo lo definí como un string, que el peso va a ser 20, que el diámetro va a ser 20 y que el largo del mango va a ser 20 también. Ahora bien, el peso lo habíamos definido en 150, lo voy a cambiar. El material va a ser, como también es un string, pues de metal. Y podríamos intentar volver a correr nuestro método main, que es por donde entra la ejecución. Nuestra clase main, correr el método main, ¿sí? Ya que estamos escorriendo un método, uno solamente puede correr métodos. Entonces corremos el método. Y en este caso ya tenemos los valores que tiene nuestro objeto. Ahora bien, podríamos pensar que esto no sería muy útil porque entonces si quisiéramos construir un nuevo objeto de color verde y de otro peso, con otro material y demás, pues tendríamos que ir hasta la clase y cambiar estos valores y esto no sería nada funcional. Entonces, para eso, Java nos proporciona la posibilidad de hacer que esto cambie. Por eso la clase se convierte en un molde, es decir, lo hacemos dinámico, para que podamos construir o, digamos, objetos coladores de diferente tipo. Para esto necesitamos algo súper importante e indispensable en cualquier clase de Java, que es su método constructor.
Para esto podemos hacer el uso de las teclas Alt Insert, ¿sí? Y darle método constructor, o también podríamos darle clic derecho y buscar Generate, ¿sí? Eh, y podemos ver que aquí tenemos también el método constructor. Vamos a darle constructor y vamos a seleccionar todas las propiedades. ¿Para qué? Para que se incluyan en nuestro constructor. Entonces vemos que ya tenemos acá construido nuestro objeto, ya nos está dando un error, ya les explico por qué, pero les voy a explicar el método constructor, qué es lo que hace. Tenemos, es de acceso público, ¿sí? Nuestro modificador de aspecto es público, tenemos un nombre, este nombre va en mayúscula solo porque es el método constructor, eso es una convención en Java. Y finalmente se le dicen que se le van a pasar unos parámetros, es decir, cuando yo quiera construir un objeto debería pasarle esos parámetros. Entonces él va a entender que le va a llegar un parámetro que es el color y que es del tipo string, y que le va a llegar un parámetro que es peso y que es del tipo int, y así sucesivamente con las otras propiedades. Y finalmente va a decir esta palabra reservada que es this, que hace referencia a esta clase, a esta, es decir, vamos a hablar de lo que esté en este clase, en este código, solamente en este archivo. Entonces, this.color, a lo que esté en este archivo, que sea color, o sea, esto, le va a asignar el valor que venga en la variable color. Lo vamos a ver ahora mismo. Cómo es que le vamos a pasar por parámetro el color. Y exactamente va a pasar lo mismo con el peso, con el diámetro, con el largo y con el material. Entonces nos vamos al método main y ya nuestro IDE nos está diciendo que aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Nos está diciendo que está esperando 5 argumentos pero encontró 0. Claro, porque ahora sí el método constructor dice yo necesito que me pasen los argumentos para poder construir un nuevo objeto. Entonces en este caso le voy a pasar los parámetros que necesita. Aquí él me dice, si yo me paro acá, me dice que debería tener una propiedad que se llame color, que es del tipo string, y el color en este caso va a ser rojo. Si ven que ahí ya salió aquí el nombre de la propiedad, color, en este caso será rojo, y coma, y me empieza a sugerir las otras propiedades. Y ahora me dice, usted necesita meter un valor de tipo entero que sea el peso, entonces el peso es, para que sea entero es un número normal. ¿Sí? Ahora el diámetro, también necesitamos el diámetro, que decíamos que era 20, el peso dijimos que era 150, lo ponemos, lo corregimos. El largo del mango también era 20. Y por último, el material, que tenía que ser también de tipo string, y dijimos que era de metal. Entonces ya hemos definido nuestro nuevo objeto de color rojo, o así lo llamamos aquí, y aquí vamos a tratar de llamar a esas propiedades que le estamos instanciando. Estos son los parámetros que le van a llegar a la clase, al método constructor por acá. Es decir, el color le llega acá, acá, y él se encarga de decir, bueno, la variable color que está aquí, le voy a asignar el color que usted me está diciendo. Y de esa manera puedo instanciar un objeto como usted lo desea. Una vez lo instanciamos, podemos correr nuestra clase, nuestro método main, perdón, y ya vamos a ver que obtenemos los mismos parámetros que teníamos antes. Sin embargo, ahora si yo quisiera construir uno verde, podría instanciar uno verde. Entonces voy a duplicar esto, simplemente ahora voy a decir que este es verde y solamente le voy a cambiar la propiedad verde. La propiedad color, perdón, y la voy a cambiar por verde. Y si vemos acá, se ve opaco porque no lo estoy usando. Entonces, si yo quisiera mirar cuáles son las propiedades de nuestro objeto colador verde, también podría ser un south, ¿sí? Para imprimir algunas propiedades de este colador verde. Entonces digo colador verde, ya quiero es mi colador verde, y si se dan cuenta, el IDE ya sabe que existen dos tipos de colador porque son los que estoy instanciando. Y entonces ahora yo quiero el colador verde y quiero que me traiga del colador verde su color. ¿Sí? Solamente para efectos de que acá abajo se va a ver eh, una nueva palabra que es verde, que va a ser del colador verde.
Entonces, si yo vuelvo a correr mi método main, pues me va a seguir trayendo todo lo del rojo, pero ahora me está trayendo el color del verde, que es este. Entonces, de esta manera puedo construir diferentes tipos de objetos en Java. Por último, vamos a ver cómo podríamos hacer que él construya adicionalmente o tenga métodos, que era lo que habíamos visto antes, es decir, qué puede realizar, qué acciones puede ejercer. Entonces le vamos a poner un modificador de acceso público para poderlo utilizar en el método main. Eso quiere decir que lo puedo traer de otras clases. Entonces public y se va a llamar colar. Y este método por el momento no va a recibir nada y no va a devolver nada, solo va a imprimir por consola. Entonces es un método de tipo void. Los void son aquellos que no devuelven nada. Esto lo único que va a hacer es imprimir en consola algún valor. Entonces simplemente le voy a poner eh, que el elemento fue colado. Ahora bien, podemos hacer que reciba un parámetro. ¿Cuál? Pues el elemento que queremos colar. Este simplemente va a ser como una forma de mostrar cómo utilizar un método. Ya después podríamos poner una lógica más compleja. Pero tengo que decirle de qué tipo va a ser esta variable. Entonces el elemento. ¿Sí? Este elemento va a ser de tipo string y simplemente aquí digo el elemento fue colado y podemos simplemente concatenar aquí con otro string. ¿Sí? El elemento, vamos a decir quién, pues el elemento que está llegando por parámetro, ¿sí? Y concatenamos con la siguiente string para que se vea en consola más legible. Ahora bien, nos vamos nuevamente a nuestra clase main, ¿sí? Voy a limpiar un poco esto simplemente para que no se me vea tan llena la consola. Y nos vamos a dar cuenta que ahora yo, tanto en mi método, tanto en mi objeto rojo, como color rojo, colador rojo, tengo un método que se llama colar, ¿sí? Como también lo tengo en nuestro colador verde. Aquí no sé qué hice, aquí me está dando un error. Ahora sí, en nuestro colador verde también tenemos el método que se llama colar. Entonces, si yo llamo al método y le paso un parámetro, entonces voy a decir colar que, pues podríamos decir que colar un jugo, pero me está diciendo que este es de tipo string, como lo habíamos definido, entonces debo ponerlo de tipo string. Y en este caso ya me está llamando al método colar. Vamos a ejecutar nuestro método main y ya tenemos que el elemento jugo fue colado. Este es un ejemplo muy básico de cómo instanciar objetos en Java y empezar a comprender un poco cómo funcionan sus propiedades, sus métodos, su método constructor, que es muy importante para poder instanciar objetos, y cómo utilizarlos en el método main. Hasta una próxima y espero haya sido de provecho.